Hermanas y hermanos, les saludo en nombre del Señor. Sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo domingo, donde podemos alabar el nombre del Señor y escuchar su palabra. Para comenzar tendremos un momento de oración de invocación. Oremos en silencio mientras escuchamos estas palabras. Padre nuestro celestial, tú has prometido el Espíritu Santo cada vez que nos reunimos en el nombre de tu Hijo. Está pues con nosotros ahora, para que podamos en plena libertad alabarte, escuchar tu palabra y renovar así nuestra fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Haz que resplandezca en nosotros tu luz, que librados del pecado por tu amor y misericordia, podamos alabarte, servirte y testificar de ti con alegría, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para comenzar, cantando vamos a escuchar y cantar a la vez aquel himno que dice: Jesús es mi Rey soberano. Bien, después de haber escuchado y haber cantado el himno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo número 85, primera lectura para este domingo. Dice así: Súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra.
La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Amén. Dios bendiga esta su palabra. Bien, para continuar, vamos a tener nuestro momento de oración, donde cada uno de nosotros va a confesar delante de Dios aquellas cosas que hicimos mal durante esta semana. Cada uno de nosotros sabe en qué falló, qué cosa no hizo. Por lo tanto, en esta hora tenemos la posibilidad de poder expresarle a Dios nuestro arrepentimiento y poder pedirle que Él nos perdone. Mientras escuchamos una hermosa alabanza o un himno que dice "Yo escucho buen Jesús", vamos a orar en silencio. Escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Ve mi llanto de dolor y borra mi maldad. Prometes aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre gracia dar a quien en ti confió. Creo en ti, Señor, solo fío en ti. Dame tu infinito amor y basta para mí. Hermanos y hermanas, pasaremos a escuchar la segunda lectura para este domingo, que la encontramos en el libro del profeta Amós, capítulo número 7, versículos del 12 al 15. Escuchemos atentamente su palabra. Daré lectura al libro de Amós, capítulo 7, versículos de 2 al 15. Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a tierra de Judá y coma allá tu pan, y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es sanitario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amén. Hermanos, después de haber escuchado la lectura del profeta Amós, pasaremos a escuchar y cantar este hermoso himno que dice "Lluvias de bendición grande". Lluvias de bendición grandes es la promesa de amor. Hoy te pedimos las manos.
lluvias de bendición grandes, cuánta falta se da aquí. Las gotas ya recibimos, lluvias pedimos a ti. Las lluvias grandes, mándanos, oh Salvador, haz que sintamos de nuevo más de tu gracia y tu amor. Aquí rogándote estamos, oye tú nuestra oración. Toda la gloria te damos a ti por tu bendición. Las lluvias grandes, mándanos, oh Salvador, haz que sintamos de nuevo más de tu gracia y tu amor. Ya vendrán las lluvias grandes, tú las darás sin tardar. Mientras aquí esperamos, haz que las veamos llegar. Las lluvias grandes, mándanos, oh Salvador, haz que sintamos de nuevo más de tu gracia y tu amor. Escuchemos atentamente la tercera lectura para este domingo 11 de julio. La encontramos en el libro de Efesios, capítulo número 1, versículos 3 al 14. Dice así su palabra. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Palabra del Señor. Bien, ahora cada uno de nosotros tiene la posibilidad de poner en las manos del Señor todas aquellas preocupaciones personales, familiares, a nivel de iglesia y principalmente a nivel del país. Escuchemos entonces la oración que nos dirigirá nuestro pastor Neftali Gajardo. Les saludo, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor, en este séptimo domingo después de Pentecostés. Inclinemos nuestros rostros y elevemos nuestra oración de gratitud al Señor y también de intercesión. Oremos. Oh Dios y Padre nuestro, bondadoso y misericordioso Señor, nos acercamos con humildad de corazón en esta hora delante de ti en oración, para darte gracias por todas tus bondades y misericordia
por nosotros, el género humano, especialmente quienes estamos en esta hora reunidos en tu nombre. Te alabamos por el mundo creado, por la conservación y por todas las bendiciones de esta vida, pero sobre todo por tu inestimable amor en la redención del mundo, por nuestro Señor Jesucristo, por los medios de gracia y por la esperanza de gloria. Te imploramos que nos des plena conciencia de todos tus favores, para que nuestros corazones te sean sinceramente agradecidos y proclamemos tu alabanza, no solo con nuestros labios, sino en nuestras vidas, consagrándonos a tu servicio y andando en tu presencia en santidad y rectitud de vida. Te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros, especialmente por los que de una u otra manera están viviendo momentos difíciles. Que en toda situación podamos percibir tu gracia y podamos recurrir ante ti en la confianza, en la seguridad y en la certeza que tú estás atento a nuestro clamor y a nuestra súplica. Te rogamos por todos los hombres de trabajo, mujeres, jóvenes que enfrentan la labor todos los días. Protégeles de todo peligro y accidentes. Protege los esfuerzos de quienes de una u otra manera están intentando poder salir adelante en esta situación de crisis. Concede el don de la bondad y la misericordia a todos los que están en autoridad. Bendice a todos aquellos que trabajan en obras de misericordia, en la enseñanza, en el discipulado, a los ancianos, a los niños, los enfermos, los afligidos, los que viajan por tierra. Y recuerda a todos los que por su debilidad están agobiados o por su pobreza están olvidados. Que suba ante ti el suspiro de aquellos que están privados de libertad, y conforme a la grandeza de tu poder, preserva a aquellos que se acercan a la hora de su muerte. Presta oído a nuestra súplica, en tu misericordia y en tu bondad, oh Dios eterno. Por el amor de tu amado Hijo Jesucristo, recurrimos a ti y dejamos todas nuestras necesidades de este circuito, las hermanas, Iglesia Segunda, Primera, Río Sur, Chilhuapi, la Junta, y todos aquellos que de una u otra manera también están conectados por esta plataforma, cultivando esta comunión contigo, con nuestros hermanos y hermanas. También ponemos en tus manos a todos los miembros de la Asamblea Constituyente, para que guíe sus pensamientos y también sensibilice sus corazones para estar en sintonía con las necesidades de los más débiles, de los más necesitados. Rogamos por los que están en el Parlamento, para que también puedan allí hacer su trabajo de manera consciente y con responsabilidad por el bien de todos. Guía a los que están en el gobierno, dales la sabiduría necesaria y sobre todo la capacidad de poder entender el momento que vivimos como país. Te pedimos por las situaciones de violencia para que realmente toques el corazón de aquellos que piensan distinto y no buscan a través de los caminos de la paz la resolución de los conflictos. Ponemos en tus manos todas estas situaciones para que tú toques el corazón de quienes de una u otra manera pueden resolver esta situación en un ambiente de paz y armonía. Dejamos en tus manos cada una de nuestras necesidades, en la confianza, en la certeza y en la convicción de que tu amor siempre está sobre nosotros
y tu bondad y tu misericordia se manifiesta a nuestro favor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Mientras escuchamos una hermosa alabanza, la cual dice: demos gracias al Señor, vamos a apartar nuestras ofrendas para la hora y el quehacer de la iglesia. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Vamos a escuchar la lectura del Evangelio para este domingo 11 de julio, que lo encontramos en Marcos capítulo número 6, versículos 7 al 13. Nuestro hermano Samuel da la lectura a este Evangelio. Escuchemos la lectura del libro Marcos capítulo 6 de los versículos 7 al 13. Misión de los 12 discípulos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra, para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Amén. Antes de pasar a escuchar el sermón, cantemos esa alabanza que dice el profeta. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envié, donde te mandé proclamarás.
Gracia y paz a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Nos disponemos ahora a meditar en las lecturas de las Sagradas Escrituras seleccionadas para la liturgia de este día, lectura que hemos escuchado con atención. A más de alguna de ellas les dedicaremos mayor atención, buscando el enlace que hay entre sí. El Salmo 85 nos recuerda las misericordias que Jehová puso de manifiesto cuando hizo volver de Babilonia a los cautivos, junto a una oración que brota de las aflicciones presentes y el mensaje profético de salvación que anuncia al pueblo la paz y la prosperidad. En la predicación de Amós, la vocación desempeña un papel decisivo en la argumentación teológica. Sin vocación no habría profecía. Para él la vocación es casi igual a la coacción. Es vidente, profetizando y es mensajero. El mensaje de Amós habla de una manera crítica, denunciando, donde la amenaza tiene el papel más importante. El temor no es contra Samaria o Betel, sino contra el Estado. El texto de Amós nos muestra la enorme tensión entre el profeta y el sacerdote y lo que encarna cada uno de ellos. Es el punto máximo de la ruptura entre Amós y Amasías. Amasías pertenecía al santuario real de Betel. Era el sacerdote principal. Hoy diríamos el capellán jefe de la capilla de la casa de gobierno. Era el portavoz del rey, un empleado de este, y denuncia a Amós, a su jefe, el rey Joroboam, quien se encuentra al final de su reinado con 41 años de poder. La denuncia que Amasías hace de Amós se basa sacando las palabras de Amós de su contexto y falseándolo lo acusa de conspirar contra el rey. Por eso deberá ser expulsado de Israel. Usa el término visionario en forma despectiva, en la época en que existe una profesión de profeta que se hereda y está unida a un santuario. Es como el tener un cargo público oficial que el padre deja después a su hijo en su lugar. El profeta oficial, el sacerdote de Betel, era un cargo que representaba todo un régimen, pero que no tiene relación alguna con los verdaderos profetas llamados por Dios. El caso es similar al de Jeremías con Ananías, cuando este último sacó el yugo del cuello al profeta Jeremías, lo quebró y anunció al pueblo que dentro de 2 años siguientes Dios rompería el yugo de Nabucodonosor de todas las naciones. Allí también Ananías como Amasías descalifica a Jeremías, y tanto Jeremías como Amós sabían que habían sido elegidos, que Dios había tocado sus bocas con la mano y los había capacitado para comunicar su palabra. Por eso Amós denuncia a los profetas profesionales. Él no tiene interés de ser un profeta pagado, es un ganadero, un cultivador de sicómoros, una especie de higos de Egipto que se dan en tierra de mala calidad, cuya madera incorruptible servía de ataúd para las momias y que es conocido también con el nombre de plátano falso. Era un trabajador de una fruta de mala calidad que servía de comida a los pobres. Su trabajo consistía en que en cierto momento del año debía hacerle un corte al árbol para que el fruto creciera lo suficiente para poder comerlo. Era un trabajo pesado, trabajo que se realiza una vez al año. Él era profeta, no porque lo quisiera
o le interesara, sino porque en forma imperiosa Dios se lo había impuesto. Y por eso puede responder a Amasías dándole una descripción de un panorama típico, como es una invasión inminente y el destierro, violación, asesinato de inocentes y el pillaje. Y finalmente lo llevarían a una tierra impura que era Siria, tierra de idolatría. El texto del apóstol Pablo a los Efesios es un himno en el lenguaje prosaico, edificante, impregnado de una meditación doctrinal. Es una proclamación inspirada en confesar, en forma de acción de gracias y alabanzas para la salvación prevista por el Padre en Cristo y llevada a cabo por el Espíritu Santo. Dios el Padre es el autor y el objetivo final de la salvación. El Hijo tiene las atribuciones de la mediación del plan de salvación de Dios que gana nuestra salvación. Bendecimos a Dios debido a su bendición espiritual, el Espíritu Santo. Somos bendecidos porque fuimos elegidos por Dios, porque se nos ha dado la redención, la remisión de nuestros pecados y porque hemos manifestado el misterio de la voluntad de Dios que quiere que todos los hombres sean salvos. Bendito, alabanza a Dios que bendijo a la comunidad con la bendición espiritual, la filiación de ser hijos, la riqueza de la gracia, la herencia y la promesa del Espíritu Santo que los selló para la redención definitiva. Ese es el contenido resumido del texto de Efesios. Es la doxología de Dios que tan abundantemente bendice y todo lo que sigue es el despliegue de esta bendición espiritual. Bendecir y alabar a Dios nos recuerda la función constitutiva de la doxología para la vida de la Iglesia, especialmente en sus cultos. El texto destaca la alabanza de Dios como la meta de la acción salvadora de Dios en Cristo. La meta escatológica de la revelación es la alabanza de su gloria. La bendición se experimenta como espiritual, es decir, como obra del Espíritu Santo. No se manifiesta visiblemente en bienes terrenales, pero puede estar oculto en medio de la opresión y la persecución de la comunidad. Solo la fe de los redimidos en Cristo conoce y experimenta esta bendición. Nuestra bendición es auténtica si es una respuesta a la acción anterior de Dios para nuestra redención. Esta bendición revela la relación que Dios establece con nosotros en Cristo por el Espíritu Santo. Lo que sigue del texto es una explicación de esta bendición que consiste en los hechos salvadores del Dios Trino. La elección de la comunidad en Cristo antes de la fundación del mundo. La vocación de los cristianos, tal como se lleva a cabo sobre todo en el bautismo, tiene su fundamento último en el plan de Dios en la eternidad, antes de nuestro oír, creer y pensar. La incondicionalidad de la aceptación y justificación de los cristianos en el bautismo se basa en la voluntad misericordiosa de Dios. La elección eterna se manifiesta en Cristo antes de mi experiencia. Solo puede ser aceptado por la fe que proviene del escuchar el mensaje del Evangelio. Tal como lo dice su palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por esta razón, la predestinación, la elección, no es un decreto eterno, inflexible, sino un misterio encantador, inaccesible a nuestra lógica. Expresa la verdad de que la fe no crea nuestra salvación,
sino que la acepta como un regalo de Dios. La filiación para la cual Dios Padre nos ha predestinado es la obra del Espíritu Santo, que nos adopta por el amor de Cristo como hijos de Dios y hermanos y hermanas de su Hijo amado. Solo la comunidad de aquellos justificados por la fe en Cristo pueden dar testimonio de esta elección y bendecir y alabar con una vida apropiada la gracia abundante y soberana que Él nos ha revelado y nos ha otorgado en Cristo. Solo desde el crucificado se puede hablar de la gracia de Dios. Nuestra redención de la esclavitud y la remisión de los pecados se basan únicamente en el sacrificio sangriento de Cristo en la cruz. En la cruz de Cristo se hace la paz entre Dios y el hombre, entre judíos y gentiles, entre los diferentes orígenes raciales y étnicos de los pueblos, en unión en un solo cuerpo de Cristo. Todo lo que el prólogo de Efesios habla de la acción de Dios se basa precisamente en la muerte de Cristo, de la reconciliación, en las riquezas de su gracia, que Él derramó abundantemente sobre nosotros con toda sabiduría y prudencia. Dios nos concede su gracia y así nos hace crecer en el conocimiento del misterio de su voluntad. Dios ha hecho bien en llevar a cabo su plan de salvación, enviando a su Hijo, en el que el tiempo se llena, en el que el tiempo se ha cumplido. Es decir, en el evento histórico de Jesús se cumple la voluntad escatológica de Dios para reunir todas las cosas en Cristo. Dios quiere en Cristo su creación de vuelta, de regreso. Este es el plan de Dios: reunir en el Hijo para una unidad a todo lo que fuera de la acción salvadora se desmembra en partes antagónicas. La redención adquiere dimensiones universales, apuntando a la integración de las diferencias entre el cielo y la tierra, creador y criatura, eternidad y tiempo, judíos y gentiles. Aquí se acentúa la soberanía de Cristo sobre el cosmos y la convergencia de la multiplicidad cósmica en unidad en Cristo, lo que a menudo olvidamos, reduciendo muchas veces el cristianismo a la salvación individual. De acuerdo con la promesa de Dios, el cosmos, cielo nuevo y tierra nueva, y toda la creación están incluidos en el plan divino de salvación, tal como lo describe el texto de Romanos 8. La palabra griega para converger contiene la idea de Cristo como la cabeza de su iglesia y el universo reconciliado e integrado en ella. En esta esperanza, los cristianos también pueden ver la meta de su propia existencia. En Cristo estamos predestinados y compartimos la herencia en el mundo futuro de Dios. Y eso también debe servir a la gloria de Dios. Tú también has sido sellado. El autor se dirige a los destinatarios, certificando que ellos también han sido bendecidos por Dios. El Espíritu Santo es el sello con el que los gentiles fueron incorporados a la comunidad por el bautismo. Es el elemento en el que los bautizados viven una nueva existencia. El Espíritu Santo es la prenda de nuestra herencia, un primer pago, una anticipación de la vida futura. Es prueba y garantía de la vocación celestial. La salvación no es solo un consuelo para el más allá, sino una realidad ya presente y experimentada por los cristianos bautizados. Sin embargo, la herencia aún está por delante de nosotros. Aquellos que ya han sido redimidos
todavía viven en la carne y esperan la redención final, hasta el rescate final, cuando seremos eternamente propiedad del Señor. Vivimos de la promesa y las primicias del Espíritu Santo. Finalmente, el texto vuelve a la doxología, a la alabanza de la gloria de Dios que tan ricamente bendijo a la comunidad. La alabanza a Dios es sumamente importante, pues una parte integral de la fe y la vida cultica y comunitaria. La alabanza es una respuesta y consecuencia de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Todos somos convocados a participar espontáneamente en esta alabanza a Dios por las bendiciones recibidas. La lectura del Evangelio de hoy tiene que ver con la misión y las orientaciones de Jesús en el envío, la que se basa en 3 dichos de Jesús, referente a lo poco que debían llevar para sostenerse en el camino: quedarse en las casas que los hospedasen y sacudirse el polvo si no los reciben. Hasta ahora los discípulos habían estado con Jesús. A partir de este momento los envía solos, aunque a través de la autoridad dada y las instrucciones los acompaña. La obra de hacer conocer las buenas nuevas debía continuar. Por eso mismo es que Jesús envió a los 12 en una misión. Esas son las lecturas que hemos escuchado este domingo. Diferentes lecturas donde podemos ver esa conexión en la elección de Dios. Dios es el que elige, el que llama para una misión. Lo fue con los profetas, y que en el Evangelio está en el envío de los discípulos a anunciar la gracia, que se contraponen con la institucionalidad del que podemos llamar sacerdocio profesional. En el Evangelio Jesús les impone la condición, después de darles autoridad, de no tomar nada para sí, que solo llevarán un bastón, unas sandalias y una túnica y nada más. Allí vemos la diferencia entre ese hombre que profetizaba porque Dios le había dado autoridad y su trabajo era trepar en sicómoros, pellizcando los frutos, y el sacerdote de Betel rodeado de pompas y representante del poder. La discusión de Amós con Amasías no tiene que ver algo con nuestra realidad actual, en donde en cierta forma y especialmente en ciertos lugares se unen más y más trono y altar. ¿No es otra vez Amós y Amasías? Sí, la historia empieza a verse ahora sin censura. Yo creo que salen muchas sorpresas a la luz. Lo que el Evangelio nos dice acerca del envío de Dios a nosotros, a proclamar la gracia, debe ser visto como algo imposible de callar o de acomodar, por difíciles que sean las situaciones. No estamos defendiendo determinadas ideologías políticas. Estamos dando testimonio del Evangelio que nos lanza a defender a nuestro hermano y amar a nuestro enemigo. El fruto de la fe es la justificación, y el fruto de la justificación es la justicia, y esta es nuestra tarea. Dieter Bonhoeffer, pastor luterano, teólogo brillante de su época, asesinado por Hitler en el año 1945, decía que lo único que nos quedaba en esta época era orar y hacer justicia. La violencia, los atropellos a los derechos humanos, los asesinatos no nos pueden dejar de conmover. Puede ser que yo no sea partidario de determinadas corrientes de pensamiento, pero creo absolutamente necesario un diálogo con ellas. No se trata de combatirlas,
cosa que no sería tan difícil, pues presenta puntos que son delicados y discutibles. Puedo estar en contra, pero puedo dialogar y no anatemizar o maldecir como algunos lo hacen oficialmente, y menos consentir en la muerte de algunos. Tengo la convicción de que estamos llamados por Dios y vocacionados para predicar este evangelio salvador y liberador, pero no podemos guardar silencio, porque si no las piedras hablarían. Por otra parte, en primer lugar somos llamados para obedecer a Dios y después a los hombres, y no sacar provecho de nuestro oficio. El cristiano es el Señor libre de todas las cosas y él no está sujeto a nadie. El cristiano es servidor de todos y de todas las cosas y está supeditado a todos. Martín Lutero decía, referente a la libertad cristiana, el cristiano nunca podrá ser incondicionalmente de ningún gobierno. Si la Iglesia se transforma en portavoz del gobierno de turno y el ministro olvida que está para servir y se convierte en funcionario, esta Iglesia está condenada a la destrucción, como el santuario de Betel y sus sacerdotes, a ser marionetas dirigidas como a Masías. No se puede servir a dos señores. Hay que optar o el Evangelio o la tranquilidad económica que nos trae el ser funcionarios gubernamentales que solo puede aplaudir, aunque lo que se diga es anti-evangelio. En estos tiempos tan complejos y difíciles, en el que Dios nos llama para hacer luz de esperanza en medio del túnel, en medio de la desesperanza, del dolor y de la frustración, el Evangelio es contracultura ante la muerte, porque proclamamos la vida. Ante la esclavitud proclamamos la libertad y ante el odio proclamamos el amor, la paz y el perdón. Porque precisamente hemos experimentado la gracia de Dios que nos libró de la ley del pecado y de la muerte y nos ha hecho renacer a una nueva vida llena de esperanza en el porvenir, porque todo descansa en Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que reúne todas las cosas en Él, tanto las que están en los cielos y en la tierra y en todo el universo. No tengamos temor de anunciar el Evangelio del reino de Dios y su justicia, porque nuestra vida está asegurada en Cristo. Esa es nuestra vocación como cristianos. Somos llamados por Dios en Cristo y por la acción del Espíritu Santo, que esa luz que brilla, que esa luz de Cristo brille en nuestros corazones y en nuestra vida y nos haga conscientes de nuestra responsabilidad ante el mundo para llevar adelante el anuncio de la buena noticia del reino de Dios, que alcanza a todos y abre un horizonte de vida nueva para todos. En Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestra vida, redención de toda la humanidad. A Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Damos gracias al Señor por haber escuchado nuevamente su palabra en este domingo. Para despedirnos vamos a cantar el himno que dice "No te dé temor a hablar por Cristo". Luego de haberlo cantado, nuestro pastor Néstor Gajardo nos dará la bendición final. Hermanos y hermanas, un gusto haberles saludado, Dios les bendiga y que tengan una hermosa semana. Salvo, confiesa siempre todo de
damos término así a nuestra liturgia del día de hoy. Esperemos la bendición del Señor. Oremos. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y mentes en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y la bendición del Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con todos vosotros y permanezca en vosotros para siempre. Amén y amén.